Las arenas de Egipto susurran muchas historias, historias que han sido transmitidas a través de generaciones, historias de poderosos faraones, de dioses olvidados y de secretos enterrados bajo el peso de milenios. Cada piedra, cada jeroglífico, guarda un fragmento de estas historias. Pero pocas historias son tan intrigantes, tan enigmáticas, como la de Hatshepsut, una figura que desafió las normas de su tiempo. Ella fue una mujer en un mundo de hombres, una reina que se atrevió a convertirse en faraón, adoptando todos los símbolos y títulos de la realeza masculina. Su reinado, un faro de prosperidad y paz, brilló intensamente contra el telón de fondo de la historia del antiguo Egipto. Bajo su liderazgo, Egipto floreció en comercio, arte y arquitectura. Sin embargo, su historia, como las arenas del desierto, ha cambiado y ha sido remodelada por el tiempo y por las manos de aquellos que vinieron después. Los faraones que la sucedieron intentaron borrar su legado. El nombre de Hatshepsut, que una vez resonó en los grandes salones de los templos, casi se borró de la historia. Sus logros fueron atribuidos a otros. Sus estatuas, con sus rostros serenos desfigurados, fueron derribadas y abandonadas para que se desmoronaran en el polvo. Pero su espíritu indomable no pudo ser completamente silenciado. ¿Fue el aguijón de una mujer que se atrevió a reclamar el poder absoluto? ¿O fue una amenaza percibida por aquellos que no podían aceptar su autoridad? ¿O una historia más compleja, tejida con hilos de intriga política y rencores antiguos? La verdad es difícil de discernir. La verdad, como los fragmentos de sus estatuas destrozadas, se encuentra esparcida a través del tiempo. Cada fragmento nos ofrece una pista, una visión de su vida y su reinado. Pero incluso las estatuas destrozadas guardan una historia que, aunque fragmentada, sigue siendo poderosa. Y la historia de Hatshepsut, como el desierto después de una tormenta, se revela lentamente, pieza por pieza. Los arqueólogos continúan descubriendo nuevos detalles. Es una historia de ambición, de fe, de una mujer que desafió al destino y grabó su nombre en la roca misma de la historia egipcia. Su legado perdura en los monumentos que construyó. Es una historia que continúa fascinándonos, desafiando nuestra comprensión del pasado y recordándonos que las arenas del tiempo guardan muchos secretos aún por revelar. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad. Hatshepsut nació princesa, hija del gran faraón Tutmosis I. Desde su nacimiento, su destino parecía estar entrelazado con el de los dioses y los reyes. Su linaje, imbuido del derecho divino de los reyes, fluía con el poder del dios Sol, Amon-Ra. Este poder divino no solo le otorgaba legitimidad, sino también una responsabilidad sagrada. Desde joven demostró ser inteligente, carismática y ambiciosa, superando incluso a sus hermanos varones en su comprensión del arte de gobernar y la doctrina religiosa. Su educación fue rigurosa, aprendiendo de los mejores sacerdotes y eruditos de Egipto. Cuando su padre murió, el trono pasó a su medio hermano, Tutmosis II, un joven enfermizo que rápidamente convirtió a Hatshepsut en su reina. Aunque era joven, Hatshepsut ya mostraba una notable capacidad para la política y el liderazgo. Juntos gobernaron Egipto, pero estaba claro que Hatshepsut poseía la verdadera mente para el liderazgo. Su influencia en las decisiones del reino era evidente para todos los que la rodeaban. Supervisó expediciones comerciales, encargó grandes proyectos de construcción y aseguró la prosperidad de su pueblo. Bajo su dirección, Egipto floreció y su legado comenzó a tomar forma. Con la muerte de Tutmosis II, Hatshepsut se encontró como regente de su hijastro, el infante Tutmosis III. Sin embargo, su ambición y visión iban más allá de una simple regencia. Pero Hatshepsut, al parecer, estaba destinada a algo más que una simple regencia. Su determinación y habilidades la impulsaron a tomar decisiones audaces. Impulsada por la ambición, y quizás guiada por los propios dioses, hizo lo impensable. Se declaró faraón. Este acto audaz cambió el curso de la historia egipcia. Coronada con la doble corona del Alto y Bajo Egipto, adoptó la vestimenta completa de un faraón masculino. Este cambio no solo fue simbólico, sino también una declaración de su poder y autoridad. Se encargaron estatuas que la representaban con un físico masculino, una barba postiza adornando su barbilla. Estas imágenes reforzaban su posición y legitimidad como faraón. Su voz, resonando a través de proclamas y pronunciamientos, era la de un rey poderoso, su derecho divino incuestionable.
Hatshepsut no solo gobernó, sino que redefinió lo que significaba ser faraón. El joven Tutmosis III, relegado a un segundo plano, creció a la sombra de su poderosa madrastra. Aprendió el arte de la guerra, perfeccionó sus habilidades con el arco y el carro, mientras veía florecer el reinado de Hatshepsut. Se cocinaba el resentimiento en su interior, un fuego lento alimentado por el anhelo del trono que le correspondía por derecho. Hatshepsut, sin embargo, parecía imperturbable ante cualquier amenaza potencial. Su reinado fue una época de paz y prosperidad. Expandió las rutas comerciales, enviando expediciones a tierras lejanas como Pun, regresando con productos exóticos e historias de maravillas lejanas. Supervisó la construcción de magníficos templos y obeliscos, monumentos a su gloria que resistirían la prueba del tiempo. Su proyecto más ambicioso, el templo de Deir el-Bahari, fue una obra maestra de la arquitectura antigua, tallada en los acantilados de la orilla oeste del Nilo. Se erguía como un testimonio de su poder, un símbolo de su conexión con los dioses, y un desafío silencioso para cualquiera que se atreviera a cuestionar su legitimidad. Los años se convirtieron en décadas, y el tiempo no mostró piedad. El reinado de Hatshepsut, largo y próspero, parecía inquebrantable, una era dorada de paz y prosperidad. Sin embargo, las semillas del descontento, sembradas en las sombras, comenzaban a brotar lentamente, casi imperceptiblemente. Susurros de rebelión, de anhelo por un verdadero rey, comenzaron a circular entre los cortesanos y en las filas del ejército, creciendo en intensidad. Tutmosis III, ahora un hombre adulto, endurecido por el entrenamiento militar y alimentado por el deseo de su derecho de nacimiento, se convirtió en un punto focal para estos susurros. Su ambición crecía con cada día que pasaba. El tiempo de esperar, de permanecer en las sombras, estaba llegando a su fin. La tensión era palpable. La pregunta no era si, sino cuándo, estallaría la tormenta. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Y estalló, aunque las circunstancias exactas permanecen envueltas en misterio. La historia se volvió confusa y fragmentada. Tutmosis III lideró un golpe sangriento, apoderándose del trono por la fuerza. ¿Fue un acto de desesperación o de estrategia calculada? ¿O Hatshepsut, con la salud deteriorada, murió tranquilamente mientras dormía, dejando un vacío de poder que su hijastro se apresuró a llenar? Las teorías abundan. El registro histórico, frustrantemente incompleto, no ofrece respuestas definitivas. Los detalles se han perdido en el tiempo. Lo que es seguro es que el reinado de Hatshepsut llegó a un abrupto final, dejando un legado de misterio y especulación. Y con su muerte, comenzó una campaña de borrado sistemático, un intento de borrar su nombre de los anales de la historia, un esfuerzo por reescribir el pasado.